Les encargo compartir, hermanos, a todos, a todos, a todos, a todos. Ninguno queda excluido. El tema de por qué decimos aleluya está en el canal de YouTube Shalom 132. Y ustedes revisen el tema de por qué el miedo. ¿Se acuerdan? Hace 8 días di la primera parte de por qué el miedo. O sea, cómo se quita el miedo. También les encargo compartir ministrar y mandar libros ustedes mismos a miles. Aquí estamos trabajando a todo lo que da. Yo sé que tú también. Pero probablemente algún hermano no está haciendo su trabajo como el Eterno le está demandando. Recuerda que Él da dones, Yahshua da dones y talentos. Y aquel que no trabaje y lo esconda, el Eterno se lo va a quitar y le va a dar al que tiene más. Por lo tanto, trabajemos todos, amados Agina Hayot. ¿De acuerdo? Trabajemos absolutamente todos. Bueno, inicio la administración del día de hoy. Hace 8 días inicié ¿cómo se quita el miedo? Y yo empezaba ministrando que solo la realidad es verdad. ¿Recuerdan todos los conceptos? Por eso les recuerdo escuchar, ver otra vez es el audio de cómo se quita el miedo. Está en el canal de YouTube Shalom 132. Bueno, entonces retomo el tema más o menos donde yo lo dejé hace 8 días. Escucha muy bien, amada Jot. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo. Y este próximo viernes voy a hablar sobre cómo ser sanados, cómo ser curados, cómo ser sanados. Entonces, si nos amamos a nosotros mismos, sin ego, pues, pero nos tenemos que amar, porque Yahshua dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Él no está hablando de ego, Yahshua no está hablando de ego. Entonces, si nos amamos como amamos a los demás, ya estuvo. Entonces, tenemos que no odiar, bendecir a todos, perdonar todo. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo. Recuerden tantas enfermedades que he ministrado: diabetes, lupus eritematoso sistémico, depresión, esclerosis amiotrófica lateral, etcétera, etcétera, cáncer de todo tipo. Las personas no se perdonan o no perdonan, hay culpabilidad y demás, y entonces eso aumenta el cortisol y entonces empieza una autodestrucción. Ahora, esto que dije de amarte a ti mismo es curarte a ti mismo, lo digo porque ¿cuántas veces nos hacemos daño a nosotros mismos? Ni siquiera los demás nos hacen daño, sino uno mismo. Ama lo que Yahshua ama y verás milagros. Entonces hay que ponernos en la mentalidad de Yahshua. Tener la mentalidad de Yahshua. Eso dice el Tanaj, el Bri Hadashah. Tú le has conocido como Nuevo Testamento, que eres nuevecito. Entonces ama lo que Yahshua ama y verás milagros. ¿Qué ama Yahshua? El bendecir a otros, el perdonar, etcétera, etcétera. Bueno, hagamos lo mismo y seremos sanados. Yahshua quiere salvarte de toda condenación. De toda condenación. La eterna, pero también la de acá. Porque muchas veces te estás condenando con culpabilidad y eso no es correcto. Tú tienes que aceptar el poder sanador de Yahshua y extiende esto. Es decir, uno ya sanado de la culpabilidad, uno extiende esto, hermanos, a otros lo extendemos. Y entonces Yahshua te va a enviar gente, lo decía yo hace 8 días, te va a enviar gente, te va a poner gente para que ores. ¿Y qué vas a hacer si no sabes perdonar? ¿Transmitir eso en la imposición de manos u orar? Entonces tenemos que tener un corazón completamente limpio ante el eterno Yahshua para poder orar por otros. Y decía yo hace 8 días que los niños se ríen finalmente de su propio miedo cuando se les hace ver la verdad, la correcta perspectiva de lo que tanto he hablado en los temas anteriores de santificación. Entonces, ¿cuál es la correcta perspectiva? Yahshua. ¿Cuál es la mala perspectiva? Lo que pone el diablo. Porque la mentira es de Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda. Y la mentira, entonces, eso lleva miedo. Primera de Juan 4:18. Primera de Yohanan 4:18. Porque el temor es aquel que no ha conocido el perfecto amor. Si conocemos el perfecto amor, que es Yahshua Mashiach, entonces no tenemos miedo a nada, no tenemos temor. Ahora, yo decía hace 8 días que, por ejemplo, un niño veía un fantasma.
Y tenía un pavor terrible, Pero la mamá, les explicó y a sus hijos, o a su niñito, a su niñita, le dijo al otro día, mira, es la cortina de la habitación. No es nada malo, no es un fantasma. Entonces debemos ser nosotros así, como niños, por eso dice Yahshua que seamos como niños. Y entonces el niño, es increíble, pero el niño abandona rápido la falsa percepción. Yo viendo cantidad como médico y como Roe o pastor, miles de almas, entonces los adultos les cuesta más trabajo quitar la falsa percepción y por eso siguen con miedo. Y el niño, como es inocente, entonces abandona rápido la falsa percepción. Es decir, el niño abandona sus propias interpretaciones, que son percepciones en favor de la realidad. Y entonces el niño prefiere y dice, sí, mamá, exactamente, es la cortina, yo pensaba que era un fantasma. Pero si vemos a un adulto, tenemos que repetírselo 20,000 veces y estar por eso van a terapias psicológicas muchas personas y pueden pasarse 2 o 3 años en terapia psicológica o psiquiátrica. Entonces, la idea es esta: ¿cómo desaparece el miedo? Siendo como niños. Si tú ves un niño con otro, se pelea, pero al rato se están abrazando, porque se perdonaron y están jugando otra vez con sus cochecitos. Y las niñas con sus muñecas, que eso debe de ser, no ver videojuegos ahí del diablo. Entonces la idea es que desaparece el miedo cuando se va la falsa percepción. ¿Qué debemos de hacer para que se vaya el miedo? Tener totalmente la plenitud de Yahshua en nuestro corazón. Primera de Yohanan 4:18. Porque el perfecto amor no conoce el temor, porque el que teme no ha conocido el perfecto amor, quien es Yahshua HaMashiach, lo estoy parafraseando. Entonces, ¿cómo desaparece el miedo? Quitándose la mentira. Si tú dices mentiras como adulto, tú que me escuchas, no estoy señalando a nadie, si tú dices mentiras, seguirás atrapado en el miedo. La mayoría de la gente vive doble personalidad. ¿Se acuerdan del alter ego? No tanto como un alter ego, así tanto como yo lo ministré. Pero la gran mayoría sufre de alter ego, créanmelo. Entonces, desaparece el miedo hablando pura verdad, porque la verdad es Yahshua y la mentira es Hasatán. Entonces, así también tú te reirás del miedo o de los miedos que tenías, porque lo estás reemplazando por la paz de Yahshua. Así como un niño se ríe, ay mamá, sí, jajaja, es la cortina, yo pensé que era un fantasma. Algo tan sencillo como eso, porque eso lo he visto de miles de veces. Tú también te vas a reír de los miedos que tienes o que tenías, porque lo estás reemplazando por la verdad, quien es Yahshua, y por lo tanto tienes paz en tu corazón. Y así de fácil se fue el miedo, sin ninguna píldora para los nervios. Ahora, el miedo no lo vas a encontrar en la realidad. O sea, el miedo no se encuentra en la realidad, porque el miedo es eso, no existe. Y tú dirás, pero ¿no decía usted hace 8 días que es objetivo? Objetivo es esto: yo tengo miedo, o sea, tenemos precaución más bien a cruzar una calle, porque si cruzamos indebidamente, tal vez un coche pueda causarnos daño. Eso es un miedo racional, pero no entra en el miedo de pavor, no entra en el miedo de pánico, no entra en el miedo de una neurosis. No sé si me di a entender. La angustia es tener un miedo exagerado y no se sabe a qué. Pero todo tipo de miedo, angustia y pánico es porque se vive en miedo, en mentira, hermanos. Entonces, a ver, los niños reemplazan rápido, la mala percepción. La reemplazan rápido por la verdad. Eso es lo que tú tienes que hacer ahora, tú que tienes miedo. Escribieron aquí a la Keilah, y lo digo con todo respeto, porque para eso estamos, para ayudar a las almas. Para eso me puso Yahshua HaMashiach y a los ancianos.
y a varios hermanos que me ayudan a aconsejar. Entonces, a ver, tienen miedo a los automóviles, tienen miedo a los perros, tienen miedo a las alturas, y de eso voy a profundizar mucho más, apenas estamos empezando, amados hermanos. Entonces, el miedo, a ver, no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de los niños que no entienden la realidad. Ahora, yo puse el ejemplo ahorita que el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de los niños que no entienden la realidad. Pero un adulto como tú y como yo, tenemos que entender claramente lo que es la realidad. Y la realidad es igual a verdad. Y la verdad es igual a Yahshua HaMashiach. Porque Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. En los niños o en las personas adultas que tienen miedo, su falta de entendimiento es lo que les asusta. Su falta de entendimiento. Yo no he dicho que el niño, por ejemplo, porque hay niños mentirosos, pero que el niño practique la mentira, que puede ser. Sino más bien, en el caso de los adultos, es el adulto el que se acostumbra a decir mentiras para tapar sus pecados. Igual los niños, pero en menor cantidad y en menor gravedad. Entonces, la falta de entendimiento es lo que les asusta, y cuando aprenden a percibir correctamente, dejan de tener miedo. Adultos y niños. Y los adultos estamos obligados a explicarles a nuestros niños, es esto, mira, era una cortina, etc. Vamos caminando en una calle oscura, de noche, y vemos como si apareciera un monstruo, y amanece y es un árbol precioso. Pero las ramas nos parecían como unas garras de un monstruo que nos quería agarrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, el miedo se basa en la mentira, en lo que no hay. Pero cuando se aprende a percibir correctamente, se deja de tener miedo. Ahora, la gente está engañada en lo que ve. Por eso yo decía que no creas todo lo que ves, lo que percibes, lo que hueles, lo que oyes, etc. Entonces la gente está engañada en todo lo que ve. Y es aquí donde se necesita la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Entonces, para poder desvanecer los miedos, o sea, para poder quitar los miedos, hay algo clave que les quiero compartir. Ya no te engañes a ti mismo. Ya no te engañes a ti mismo. Es decir, alguien dice mentiras para tapar sus pecados. Y los pecados, entonces, a ver, el hecho de mentir hace que... el hecho de pecar hace que mienta. El hecho de que mienta hace que tenga miedo. Ahora, por ejemplo, cuando hay miedo sobre los truenos y relámpagos, como acaban de poner ahorita, lo que hay que hacer es ministrar. Por eso voy iniciando con estos temas. Van a ser largos, hermanos, ¿verdad? Pero esto también lleva a la santificación, ¿de acuerdo? Porque quiere Yahshua que seamos santificados por medio de su bendito Ruach HaKodesh. Entonces, a ver, ya no te engañes a ti mismo. A ver, una pregunta, ¿has perdonado todas las ofensas? ¿Sigues queriendo el mal para los demás? Estás viviendo una mentira. Tienes que renunciar a eso y no tendrás miedo. El demonio huele eso y es muy listo, es astuto. Dice, astuta era la serpiente, es la serpiente, dice la Torah, la Biblia. Yahshua HaMashiach reprenda al diablo. Él huele eso y entonces por eso se va sobre ti. Perdona todo, bendice a todos y vas a ver cómo se va el miedo. Entonces pide a Yahshua que te ayude a intercambiar tus miedos por la verdad. Y si vivimos en la verdad, entonces ya no tenemos miedo. Todos, hermanos preciosos, preciosas hermanas en el eterno Yahshua Mashiach, todos, absolutamente todos, hemos tenido miedo alguna vez de algo. Pero cuando el Eterno va revelando todo esto que yo les estoy compartiendo ahora, entonces todo miedo se va. Todo miedo. El engaño ya no tiene cabida, porque el diablo lo que quiere es engañar. Es engañarte para que vivas infeliz. Y vivas infeliz teniendo miedo y angustia y pánico y que no tengas una vida en shalom, una vida en paz. Entonces el engaño ya no tendrá cabida, porque estás en Yahshua. Cuando uno se percibe a sí mismo sin engaño, se va el mundo falso que se fabricó, que era el ego. A ver, voy a volver a repetir, por eso empecé a hablar del ego ya hace varios temas.
Entonces el engaño ya no tiene cabida, perfecto. Y cuando uno se percibe, no dije que percibe, sino uno mismo se percibe a sí mismo sin engaño, se ve el mundo falso que se había fabricado y entonces se va el miedo. ¿Por qué? Porque se fue el ego. Por ejemplo, aquellos que quieren hacer muchas pesas y muchos suplementos alimenticios para hacer mucho músculo, están viviendo un sueño, un anhelo que va a ser frustrado, porque tarde que temprano esos músculos se van a acabar, pero que el alma es eterna, bendito Yahshua Mashiach. Yo no digo que no se haga ejercicio, yo mismo hago ejercicio todos los días, para estar lo más fuerte posible, quiero servirle bien al Eterno y todos los tenemos que hacer ejercicio diario. Pero repito esta clave, hermanos, ya no te engañes a ti mismo. Has perdonado, has bendecido, etcétera, etcétera. Cuando uno se percibe a sí mismo sin engaño, se va el mundo falso que se fabricó y entonces así se va el miedo. Así Yahshua lleva tu vida porque Él es la única verdad. Ahora, estamos empezando todavía esto y quiero continuarlo, si el Eterno lo permite, en 8 días. Hablar más porque pidieron, entonces lo voy a seguir dando otros temas sobre esto. Ahora, cuando yo doy una administración, muchas veces se te puede ir alguna idea, por eso se van a estar subiendo al canal de YouTube Shalom 132 para que tú lo repases 1, 2, 3 veces, saques tus apuntes, porque aquí me voy un poquito ligerito, un poquito rápido por el tiempo, pero tú lo puedes hacer con toda calma, poniendo pausa al video, anotando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ahorita que ponen sobre el miedo a los truenos y relámpagos, eso lo voy a tratar en 8 días, porque son traumas que se tuvieron de niño, de niña. Es decir, tronó y al mismo tiempo. Ahora, cada vez que oigas un trueno, ellos saben que a veces hay unos truenos tan tremendos que se simbra la tierra, y digo, Yahweh está hablando, porque su voz es voz de trueno, no nos tiene que dar miedo. Entonces, cuando vuelvas a escuchar un trueno, recuerda, Yahshua está hablando. ¡Aleluya! ¿Cuál miedo? ¿Se fue? ¿Ya? Entonces, a ver, voy a sacar una conclusión. El miedo es, número 1, por decir mentiras. Se vive una vida falsa con el ego. Número 2, el miedo es por llevar una vida hipócrita. Es decir, totalmente enredada con muchas cosas religiosas, etcétera, o una vida hipócrita, doble vida. Número 3, asustarse de la verdad. La gente no quiere venir a la verdad es Yahshua, y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, eso dice Yahshua. Número que sigue, se tiene miedo porque se tiene miedo a la reprensión. ¡Qué tremendo! Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Entonces, se tiene miedo a la reprensión. Se tiene miedo por llevar doble vida. Por llevar doble vida. Y en pocas palabras, se tiene miedo por ser un falso. No estoy diciendo que todos los miedos tengan esta causa, pero el 99% sí. Y aparte voy a hablar dentro de 8 días, si el Eterno lo permite, de otras cosas. Y con el tema del viernes, se va a unir al tema del viernes, por ejemplo, cómo ser sanados. Entonces, a ver, vamos a sacar una conclusión bonita entre todos. Ya di la teoría, ahora vamos a la práctica. Repite conmigo esta oración. Padre eterno Yahshua, ciertamente yo he vivido un mundo de mentira. Me he engañado a mí mismo. Construí mi ego, al cual renuncio y lo rompo ahora. Renuncio y rompo toda maldición en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Abba, Padre, dice tu palabra en 1 de Juan 4:18, que si yo temo es porque no te he conocido. Quiero conocerte más y reemplazo la mentira por la verdad. Reemplazo lo falso por ti, bendito Yahshua HaMashiach. Abba, Padre, no llevaré doble vida. Seré verdadero, no falso. No me asustaré de ti, porque tú eres la verdad. No me asustaré de tu reprensión, porque eso quiero ser santo y quiero ser salvo. No llevaré una vida hipócrita, hablando mal de los demás y diciendo después cuánto los amo.
y entonces se va mi miedo. Dilo, pronúncialo. Y entonces se va mi miedo. O se van mis miedos. Y sobre los traumas, en 8 días voy a hablar y todo se irá. Todo se irá, amados aquí. Todo se irá. Bendito es el Abacados. Ahora, déjenme orar por sanidad para todos aquellos que tienen miedo y van a ver cómo ahora el Eterno va a hacer un milagro. Pero tienes que tener fe. Recuerda, según tu fe se ha hecho, dice Yahshua Mashiach. Y recuerden, hermanos preciosos, precioso el Eterno Yahshua Mashiach, repasar el tema de si hay oración, habrá poder. Está en el canal de YouTube Shalom 132. Y recuerden, para los que no se conectaron, o para ti que te conectaste, repasar la primer parte de cómo se quita el miedo, porque si no, no le vas a entender esta segunda parte. Entonces, permítame orar por todos aquellos que han seguido la administración, y todos van a ser sanados. Todos van a ser sanados. ¿Qué hay imposible para el Todopoderoso? ¿Acaso hay imposible para el Todopoderoso? Y recuerda, como dije en el tema de la oración, al Eterno no hay que llegarle con rodeos, no, hay que ir al grano, porque Él es el Todopoderoso. Él sabe lo que vamos a decir antes de que abramos la boca. Aleluya. Todos tus miedos desaparecen. Baruch atah Adonai, levanten sus manos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito es Elohim, Rey del Universo. En el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Mis amados Ajín y Ajayot han decidido cortar con el miedo. No llevarán una vida falsa. Intercambian la mentira por la verdad. ¿Quién eres tú, bendito Yahshua Mashiach? Lo falso, ¿quién es Satanás? Yahshua Mashiach le reprenda por ti, bendito Yahshua Mashiach. No te tendrán ellos miedo a ti. No serán religiosos, no llevarán doble vida, no tendrán miedo a ti, quien eres la verdad. No tendrán miedo cuando tú les reprendas porque estén haciendo algo mal. Y en este momento ellos dejan de ser falsos de todo tipo, perdonan todo, de todo tipo, todas las ofensas, y entonces ellos ahora son sanados en tu nombre. Lanzo la palabra profética y es hecho por fe en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach. Recuerden que Shua quiere decir salvación y tiene que ver también con la sanidad, porque por sus llagas nosotros fuimos sanados, y eso implica también el miedo. Abacados, ellos conocen ya el perfecto amor. ¿Quién eres tú, bendito Yahshua HaMashiach? Según 1 de Yohanan 4:18, y por lo tanto se fue el miedo. Toda Gabá, Abacados, por la libertad que nos das en tu bendito nombre. Omen, Beomen, Yahshua HaMashiach. Hecho está, hermanos. Hecho está, Ajim. Vas a tener paz. No lo dudes. Aleluya. Aleluya. Yo creo que lo mejor es exaltar al Eterno para darle toda Gabá. Muchas gracias. Porque hoy sucedieron milagros. Él hizo milagros. No los hago yo, no, los hace Yahshua. Le pedimos en su nombre y es hecho. Recuerden sobre el tema de Tefilá. Tienen bastante tarea que hacer. Amén. Exaltemos al Eterno. Esta jalén se llama Sinjá 7. El autor es Elá Isaías Carrillo Guerrero, director de la orquesta Yom Sheva, sí, día 7, así se llama, de la Congregación Gozo y Paz de Tehuacán, Puebla, México, con derechos de autor. Saludos, amados Sajín. Amén. Del Salvador, República Dominicana, Suiza, Argentina, Colombia, México, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia.